y 67 se encontraban en trámite en el mes de marzo de este año. De los 112 casos que terminaron con sentencias ya ejecutoriadas, 96 tuvieron como término una conciliación en tribunales o una sentencia favorable a la Dirección del Trabajo, o sea, se acogió la tutela, ¿ya? Y solo en 16 casos la sentencia definitiva rechazó la demanda, o se acogieron excepciones, puede ser caducidad, qué sé yo, o hubo un desistimiento del denunciante. Entonces, ese es el desglose en números, ¿ya? Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es lo que la gente más denuncia? ¿Cuál es la materia más denunciada ante la Dirección del Trabajo? En este caso, recordando que un trabajador o grupo de trabajadores puede denunciar más de una materia. Cuando va a denunciar una vulneración de un derecho fundamental, va a denunciar normalmente más, o sea, puede denunciar más de una materia. Pero en 1.626 casos, dicen las cifras, se denunciaron temas de vulneración del derecho a la vida, ¿ya? En su forma de integridad física o psíquica, ¿ya? Y generalmente se asocia a un acoso, ¿ya? A un acoso laboral, a un hostigamiento. En 1.055 casos, la vulneración es porque se vulneró la vida privada y la honra de la persona y su familia. Normalmente el acoso vulnera varios derechos fundamentales, no solo la integridad psíquica, también puede vulnerar la honra de la persona, ¿ya? Y de su familia, ¿ya? Porque muchas veces involucra burlas, mofas de su persona, ¿no es cierto?, que dañan su honra, su autoestima, podríamos decir también. 354 casos fueron prácticas antisindicales, 251 casos porque se vulneró el derecho a la no discriminación, o sea, discriminaron al trabajador por su condición, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 2 del Código del Trabajo. 143 casos se vulneró el derecho a no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por haber ejercido acciones administrativas judiciales, o sea, la llamada garantía de indemnidad, y en 32 casos se vulneró la libertad de trabajo. ¿Correcto? O sea, vemos que el grueso se asocia a temas del derecho a la vida, ¿ya? Y en menor grado la honra. Correcto, esta es la realidad entonces, esta es la situación que existe en nuestro país. En este sentido, la Dirección del Trabajo, antes de que comenzara esta reforma procesal laboral que reguló el procedimiento de tutela laboral de los derechos fundamentales, ya venía hablando de la dignidad de los trabajadores. Entonces esto lo podemos ver en dictámenes, incluso hay dictámenes del año 2002, 2001, que ya nos venían hablando de la necesidad de llevar la ciudadanía de la persona al ámbito laboral, porque el trabajador, no por el hecho de ser trabajador, pierde su condición de persona, ¿cierto? Y veíamos en las presentaciones anteriores que ya nos decían que la Constitución política nos dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, la dignidad, lo que está acá señalado, ¿no es cierto?, es la fuente, como se señalaba, de los derechos fundamentales, y eso no se pierde, no pierdo mi calidad, mi condición humana por ser trabajador. Por lo tanto, aquí ustedes saben que, o han escuchado quizás, que los derechos fundamentales colisionan, ¿no es cierto?, porque el empleador, por su parte, él quiere organizar su empresa, tiene el derecho a la propiedad, el derecho o la intención del lucro o de producir. Entonces, muchas veces algunos autores señalan que colisionan con los derechos de los trabajadores en este ánimo, ¿no es cierto?, de organizar la empresa. En mi opinión, yo creo que no colisionan los derechos fundamentales. Yo creo que son problemas que no se han delimitado bien dónde termina un derecho y dónde comienza el otro. Pero esta situación de tensión, ¿no es cierto?, es la que refleja, ¿no es cierto?, esta materia que se busca proteger, que son a través del procedimiento de tutela, son los derechos fundamentales, ¿ya? Ahora, como bien se ha dicho durante toda la tarde, esto es un tema multidimensional, que en el trabajo estamos viendo ni más ni menos lo que ocurre en la sociedad en general, el nivel de violencia, el nivel de abuso, el nivel de ejercicio de este poder
de esta ambición incontrolada quizás muchas veces del empleador de lucrar, de competir, ¿no es cierto? Ahora también se habla de que compiten los países, ¿ya? Entonces, ¿qué legislación laboral es la más conveniente para hacer inversiones? Entonces, todo esto nos lleva a esta condición en que cada vez hay un campo más fértil para que se vulneren los derechos de los trabajadores, en especial los derechos fundamentales, ¿ya? Que es y que viene a proteger entonces el procedimiento de tutela. Tenemos en nuestros servicios órdenes nuevas, órdenes de servicios circulares que han regulado el procedimiento de tutela. Y que, si ustedes no saben, lo que interesa aquí explicar es que cuando llega el trabajador o la organización sindical a la oficina de la Dirección del Trabajo a denunciar una eventual vulneración de sus derechos fundamentales, su denuncia es analizada, ¿no es cierto?, por un abogado, ¿ya? El abogado de la oficina, ¿ya? Esto fue un avance en su época porque no habían abogados en toda la oficina de la Dirección del Trabajo. Cuando se da inicio a este procedimiento, se trató de que ya existieran abogados o hubiese una asesoría jurídica en estos temas. Si se pasa entonces esta admisibilidad, este primer filtro, se investiga, ¿no es cierto? Se emite un informe de investigación. Ese informe de investigación, que está orientado a consignar las condiciones fácticas, los hechos que pudo constatar el fiscalizador, es luego analizado por el abogado que dirigió una especie de fiscalía laboral, y él emite un informe de conclusiones jurídicas. Entonces, si estos informes, el de investigación y el de conclusiones jurídicas, nos dicen que hay indicios suficientes de que se vulneró un derecho fundamental, es que recién ahí se cita a las partes de una mediación, ¿ya?, ante la Dirección del Trabajo. Y si no hay acuerdo en la mediación, se denuncia ante el tribunal. ¿Ya? Ese es el procedimiento que se debe seguir en todo Chile. Ahora, ahí están las etapas explicadas de una forma más esquematizada. Ahora, la pregunta que hay que hacer es, ¿por qué la gente va a denunciar a la Dirección del Trabajo? Eso yo creo que son temas que en este momento no han sido estudiados como corresponde. No hay una evidencia científica al respecto. Creo que uno más que nada puede hablar de percepciones todavía, ¿ya? Faltan estudios que se planteen esto. ¿Por qué una persona va a la Dirección del Trabajo a presentar una denuncia por vulneración de derechos fundamentales? Sí. Por lo menos, de la percepción que yo tengo cómo funcionan, digamos, en la región donde yo vivo, existe una percepción, digamos, tanto de los usuarios como de las instituciones que hemos trabajado en coordinación con la Inspección de Trabajo, que los empleadores le tienen un poco más de respeto a las inspecciones, porque como históricamente han regulado materias de orden, ¿ya?, y han sido más exhaustivos, digamos, en aplicar sanciones de mayor monto, digamos, y con plazos más acotados, y posteriormente cuando se agregaron las materias de higiene y seguridad, entonces de alguna manera el empleador le tiene más respeto a esta instancia de fiscalización que otras instancias que no han tenido de entrada una intención punitiva, como en el caso de los servicios de salud o las seremías de salud, que más bien han aplicado multas bastante de mucho más baja magnitud, claro, y además su primera intención nunca fue como positivo, más bien iba en una parada más bien educativa y de conciliación. Correcto. Esa es la explicación que tenemos nosotros. Claro, la Dirección del Trabajo tiene, en este caso sí, en la investigación de derechos fundamentales, no una finalidad punitiva, no sancionadora, sino que de investigación, investigativa, ¿ya? Y la idea es que se solucione el problema mediante la mediación, de manera de cumplir con la finalidad de la tutela, que es que se cese la vulneración del derecho, se acabe la conducta, se repare el daño y se restituyan las cosas al estado anterior. Sí, ¿Sí? pero llama la atención que de 3.600 y tantas denuncias, solo se acoge menos del 30%. Y eso significa que hay un 70% de personas que tomaron la iniciativa de ir a pedir auxilio, digamos, a la Inspección del Trabajo, ¿ya?, porque le da más garantía, pero solamente menos del 30% encuentran algún tipo de auxilio, porque el resto de las personas ni siquiera se les toma la denuncia. Sí. ¿Sí? Sí, a mí me pasó, como empleada pública, yo fui a dos partes. Y ninguna de las dos partes era normal. Ni la Contraloría, ni la Inspección del Trabajo. Y Entonces, eso... eso es un problema grande para los empleados públicos, porque cuando
¿Pero qué está denunciando usted? Acoso laboral. Y nadie, ninguna de las dos reparticiones se hizo cargo de mí en la primera instancia y el segundo día. Ya, a ver, la Dirección del Trabajo tiene que investigar los acosos laborales. Ese es el deber, ¿no es cierto? El deber ser, digamos. ¿Ya? Ya, en este caso, si no lo hicieron, había que investigar por qué no lo hicieron, ¿no? El caso puntual, el caso individual, digo. La Contraloría tampoco lo hizo. Ok. Pregunta, ¿quién se denuncia cuando las organizaciones, como ella dice, en el caso de San Fernando, cuando las instituciones no funcionan para los CITAN? Por ejemplo, en San Fernando hay una directora de la Inspección del Trabajo que es amiga de las directores y ahí no se puede hacer ningún tipo de denuncia por acoso laboral porque llega inmediatamente a los directores. Entonces la pregunta es, la que A ver, silencio, por favor. ¿dónde se denuncia a esta gente que está ocupando cargos públicos y así realizando irregularidades? A ver, quiero ser bien claro en esto. Los hechos de corrupción, cohecho, corruptela, llámele como usted quiera, se denuncian ante la Contraloría General de la República cuando son funcionarios públicos, porque ese es un delito funcionario. ¿Ya? También hay una Contraloría interna de la Dirección del Trabajo, que también recibe denuncias en contra del funcionario. Entonces, lo interesante es que estas cosas se denuncian, porque si queda la sensación en el aire de que hay una oficina que está coludida con otras reparticiones, la gente se va a inhibir de ir a denunciar. Va a generar un efecto indeseado. ¿Ya? Entonces, lo importante es que se aclare. O se denuncia, o vamos a seguir con una sensación de riesgo, de que todos son corruptos. Y eso al final, ¿a quién beneficia? A los empleadores, ¿no es cierto? Pues entonces, la idea es que en esto formalicemos y encaucemos los problemas que se detecten, ¿no es cierto? Como en este caso la eventual corrupción que usted plantea. Mire, yo hice la denuncia y me lo dijo el mismo funcionario del SOP. No lo han realizado, hagan lo que digo. Yo hice la denuncia. Hasta el día de hoy nadie me contesta. Sí, pero los delitos funcionarios o conductas de corrupción, como está O sea, planteando la... mire, yo hice maltrato porque a mí ni siquiera me acogieron. Y después yo igual hice una presentación, que tampoco me dieron el lugar. Y hasta aquí nunca me llegó respuesta de una página entera que escribí. Ya, ¿y eso cuándo fue, perdón? Mire, yo me despidieron en diciembre. Yo había ido en agosto, no me van a preguntar, porque entre eso yo tuve una licencia. Cuando ya estaba sobrecargada, yo salí con licencia. Entonces yo dentro de una licencia voy a hacer la consulta. Y de ahí volví a ir y nadie me da auxilio. Mire, les propongo lo siguiente, para no detenernos en el caso puntual y avanzar, ¿no es cierto?, con la exposición, le voy a pedir después cuando termine su correo, o ahí nos coordinamos, digamos, para ver el caso en profundidad. ¿Ya? Entonces, les decía que lo importante de la tutela a esta altura es preguntarse, ¿ha sido eficaz para proteger los derechos de los trabajadores? ¿Cuál es la eficacia? Veíamos que habían 3.600 denuncias y que de esas 3.600, 2.900 y tantas se acogieron, ¿no es cierto? Se encontraron indicios suficientes. ¿Qué pasa con el resto? Hay- 1.326, al revés. 2/3 no se No se consideraron, acogieron. 1.326, o 1/3 se consideró que había un vicio suficiente. A ver, volvamos atrás con la Y cifra. al revés, ¿cómo lo dice usted? No interrumpan más, por favor. No, pero si en No, el no, mismo- Ya, no peleemos tampoco. Ya, entonces, decíamos, esta es la cifra, 3.685 denuncias, ¿no es cierto?, se recibieron, ¿ya? De ese universo se investigaron 2.915 casos y se encontró que había 1.326 casos en que se constató la afectación. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que está limitando el número? Es el tema probatorio, ¿no es cierto? A mi impresión, por eso yo les digo que no hay un estudio acabado de esto. Les puedo hablar de percepciones. La percepción que tengo es que lo que inhibe a una persona a tomar una denuncia y a decir aquí sí, efectivamente hay una vulneración, muchas veces es el tema probatorio, ¿ya? Porque le va a preguntar al trabajador que denuncia, ¿usted tiene testigos? Entonces, no sé si mi amigo puede ir a hablar, y ahí ya está el problema. Esos son, yo creo, barreras de entrada, que es complicado de solucionar, ¿ya? Y aunque uno los consiga, a veces no los toman en cuenta. Y claro, y a veces no los van a tomar en cuenta, ¿ya? Mire, No ¿sabe? valoran Yo he el preguntado a varios pacientes para allá y resulta que le dicen, no, para poder hacer cualquier cosa usted tiene que volver al trabajo. ¿Cómo va a volver al trabajo si está afectando su salud mental? Sí. Imposible.
Claro, claro. ¿Cómo voy a volver al lugar donde se me está, digamos, generando, que es el origen del daño? Pero lo que quiero que se entienda es esto, que es el momento de reflexionar el grado de eficacia que tiene la tutela, ¿ya? En Chile, en los trabajadores. ¿Por qué la gente denuncia? ¿Por qué se inhibe? Sí. Querido amigo, miren, en virtud del tiempo, ustedes saben que este es un recinto que nos facilita, hay que instalar para 8 actividades mañana, entonces tratemos, de aquí a 20 minutos, tenemos que irnos. Esa es la verdad. Nos espera el amigo Rocha y también. El último, ya. Entonces quiero que por favor entiendan y retroalimentémonos porque hay gente que incluso se ha tenido que ir por la hora fuera de Santiago. Entonces, ya, disculpa, pero No, está bien, está bien. tienen que venir otras personas a instalar una cámara para mañana. Listo. Quedó claro. Entonces, vamos a avanzar y resumir para terminar en 5 minutos. Hay 2 fallos que quiero comentar. Primero es este, del año 2010, en donde una trabajadora musulmana era acosada por mandos medios, ¿ya? Que eran sus jefes directos. El acoso consistía en que no era tomada en cuenta, era aislada del resto de los trabajadores, ella trabajaba en un call center, era aislada del resto de los trabajadores, se le otorgaba su hora de colación en un momento distinto del resto de los trabajadores, y ella hablaba árabe, y las llamadas en árabe que recibía este call center no se las entregaban a ella, siendo que ella era la capacitada para hablar en árabe, digamos. Entonces, ella denuncia ante la Inspección del Trabajo, la Inspección del Trabajo denuncia ante el tribunal, acoso laboral y fruto del acoso laboral, vulneración de la integridad psíquica. El fallo es interesante porque el fallo dijo no se hizo cargo del acoso, porque el acoso son conductas reiteradas en el tiempo, que menoscaban, humillan, maltratan al trabajador, son agresiones. ¿Ya? Acá más que nada el fallo se centra en ver los resultados, la lesión psíquica de la trabajadora, y que el nexo causal era el ámbito laboral, ¿ya? Entonces eso alivia, digamos, la pega, porque no hay que estar demostrando siempre que hay acoso, ¿ya? Como está definido legalmente en el Código del Trabajo. Y el otro fallo interesante, este es del año, es de una sentencia ejecutoriada, ¿no es cierto?, del año pasado, se presentó la denuncia del 2015, que es el caso de la Dirección Nacional contra Ripley. ¿Por qué es interesante? Porque un grupo de trabajadoras que eran vendedoras de Ripley denunciaron que su empleador las obligaba a transportar valores, dinero, desde las cajas hasta una bóveda sin ninguna medida de seguridad, ¿ya? Así no. Le decía el empleador al que no, si estás vigilando, está siendo vista por cámara de seguridad. Entonces el fallo señaló que esto es una vulneración de la integridad psíquica, porque la persona se angustia de trabajar en esas condiciones, pero además tuvo un rol preventivo esta sentencia, porque dijo, y eventualmente pueden ocurrir aquí asaltos, delitos que dañen la integridad física del trabajador. Entonces aquí, por primera vez, vinculamos la tutela en su fase preventiva, ya antes que la persona sufra la vulneración, antes que se llegue a suicidar, que llegue a haber un accidente, la tutela puede también entonces colaborar en esto. Y aquí entonces pasamos a lo que quería plantear por último, para terminar dentro del tiempo, que son los riesgos psicosociales, ¿ya? Y la idea es que también puedan ser tratados a través de la tutela. Sin embargo, aquí la idea que quiero dejar planteada es que la fiscalización ordinaria que puede hacer un fiscalizador puede resultar más eficaz y rápida que una tutela, porque una tutela es un juicio, ¿no es cierto? Pero la persona diariamente va a estar sufriendo la vulneración de sus derechos, va a necesitar de una prevención, sobre todo en los riesgos psicosociales, ¿no es cierto? Y ahí ya no hablamos del acoso laboral solamente, ¿ya? También ahí hay que pensar que hay otros factores de riesgo psicosocial dados por el medio laboral en que trabaja la persona, condiciones de trabajo, por ejemplo, en una condición de temperatura inadecuada, mala ventilación, mal diseño del puesto de trabajo, o una mala organización del trabajo, pausas y descansos inadecuadas, horarios de trabajo, trabajos nocturnos. El premio Nobel de Medicina se otorgó a unos investigadores que descubrieron los efectos de no dormir bien, ¿no es cierto?, en la salud humana, en el reloj biológico. Eso tiene una consecuencia, ¿no?, en la salud, en la actividad física y psíquica de la persona. Funciones y tareas no bien detalladas, ritmo de trabajo inadecuado, monotonía en el trabajo, falta de autonomía, efecto Karochi. En Japón la gente se llega a morir, ¿no es cierto?,
ocurre una hemorragia cerebral por la sobrecarga de trabajo. También no tener carga de trabajo es muy estresante, ¿ya? Puede llegar a ser tan negativo como tener sobrecarga de trabajo, ¿ya? Esto, yo creo que uno nunca va a llegar a saber o imaginarse todas las formas en que el ser humano puede dañar a otro, puede acosarlo, puede dañarlo, puede vulnerar sus derechos fundamentales. Entonces, más que definiciones legales, yo creo que es importante detenerse en esta pregunta final que ahí... ¿Ya? ¿Sacaron la fotito? Sí. Sí, eso va a estar, ¿no? Eso va a estar. Vamos a pedirle para que... Para eso está la dirección en la página que se anotaron. La pregunta final entonces, para terminar. ¿Qué tratamiento le damos entonces a los riesgos psicosociales? ¿Ya? ¿Tutela o fiscalización ordinaria? O sea, que la Dirección del Trabajo fiscalice. Yo creo que hay un proyecto de ley que moderniza la Dirección del Trabajo y ahí se plantean nuevas facultades para en materia de higiene, de seguridad y salud laboral, que son la facultad para adoptar medidas correctivas, ¿ya? Prescribir medidas también en materia de seguridad y salud, de manera que no se provoque el daño, si lo que importa aquí es prevenir, más que actuar cuando ya el daño está hecho, cuando ya la persona está enferma, cuando ya la persona está con depresión, cuando ya la persona se llegó lamentablemente a suicidar. Eso era, querido amigo y compañero, lo que les quería expresar en esta oportunidad. Muchas gracias.